El gélido viento del norte aullaba entre las gélidas montañas, como un canto a tiempos olvidados. En lo profundo de un denso bosque, donde los pinos se doblaban bajo el peso de la nieve, un anciano guerrero afilaba su espada a la luz de una hoguera solitaria. Su nombre había sido cantado en sagas, pero ahora, en su vejez, solo quedaba el silencio. Era un hombre sin clan, expulsado por sus propios hermanos en batalla, condenado a una vida de soledad. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia, pero ninguna dolía tanto como el peso del exilio. Sin embargo, el destino no olvida a quienes se forjan con acero y sangre. A lo lejos, en las salvajes costas de Noruega, un peligro invisible se cernía como una tormenta a punto de estallar. Aldeas enteras fueron consumidas por el fuego, sus habitantes fueron arrebatados o asesinados sin piedad. Los rumores hablaban de enemigos sin rostro, guerreros que emergían de las sombras y desaparecían como fantasmas. El anciano guerrero intentó ignorar los rumores. El tiempo de las batallas había quedado atrás, y ya no soportaba las cargas del mundo. Pero cuando el peligro llama a la puerta, incluso los dioses callan. Y así fue como se cruzó con un joven desconocido, un chico de ojos oscuros con más preguntas que certezas. Su encuentro no fue casualidad, el destino nunca juega a la suerte sin un propósito. El anciano vio algo en el joven, algo que le recordó quién fue. Pero el chico ocultaba secretos, y su pasado era tan incierto como su futuro. Aún así, se avecinaba una guerra, e incluso quienes anhelan la paz deben saber blandir la espada. Por primera vez en años, el viejo guerrero sintió que las brasas de la batalla revivían en su interior. Si quería preparar al joven para lo que estaba por venir, tendría que enfrentarse a sus propios demonios. Después de todo, cuando los cuervos vuelvan a sobrevolar tierras vikingas, nadie podrá ignorar la llamada de la guerra. Los dioses nunca le dieron un hogar. Olaf nació huérfano, envuelto en misterios que nunca se desentrañaron por completo. Los ancianos de la aldea decían que lo habían encontrado de bebé, abandonado entre pieles de lobo a la entrada de un campamento de cazadores. No había pistas sobre sus padres, ni marcas que revelaran sus orígenes. Solo un antiguo medallón de hierro, con runas desgastadas por el tiempo. Creció entre guerreros endurecidos por el frío y el hambre, aprendiendo desde pequeño que la fuerza era la única moneda que realmente valía algo en el mundo. Mientras otros niños escuchaban historias alrededor de la fogata, Olaf entrenaba con lanzas y espadas, cazando su propio alimento antes incluso de cumplir 10 inviernos. La vida lo había forjado con dificultades, y él las pagó con la misma moneda. Se convirtió en un guerrero temido, implacable en el campo de batalla. Luchó contra los invasores sajones, sobrevivió a los ataques de clanes rivales y se ganó un lugar entre los grandes nombres de su aldea. Pero no era solo su furia lo que lo hacía peligroso, sino su inteligencia táctica, su capacidad para predecir al enemigo antes de asestar el primer golpe. Muchos lo respetaban, otros lo temían, y algunos lo envidiaban. Fue esto último lo que significó su caída. Acusado de traición tras un sangriento enfrentamiento con un clan rival, Olaf vio su lealtad cuestionada. Decían que se había aliado con el enemigo, que su ascenso había sido demasiado rápido para ser natural. El juicio fue tan cruel como las tormentas del norte. La aldea necesitaba un culpable, y Olaf fue ofrecido como sacrificio al odio y la política de los poderosos. Su sentencia, el exilio. Sin honor, sin nombre, sin hogar. Fue llevado a las orillas del gran fiordo, donde solo le dieron una opción, irse y no regresar jamás. Con un hacha en la mano y solo el viento helado como compañía, desapareció en las sombras del mundo. Su nombre fue borrado de las canciones de los escaldos, su historia reducida a un susurro entre los cazadores. Pero el destino es un artista cruel, y el exilio no siempre es el final. Para algunos, es solo el comienzo de algo mucho mayor. Sigurd nació rodeado de privilegios y expectativas. Hijo único del jarl Tácito y su esposa, Valka, creció en los grandes salones del reino de su padre, rodeado de guerreros, escaldos y consejeros que moldearon su visión del mundo. Su padre era un líder firme, un estratega sin margen para la debilidad, un hombre cuya única ambición era consolidar el dominio de su linaje sobre las tierras del norte. Su madre, Valka, era diferente. Con sangre de navegante, pasaba horas contando historias de tierras lejanas, de reinos de ultramar y de guerreros que preferían la libertad al peso de la corona. Sigurd creció entre estos dos extremos, la obligación de gobernar y el ardiente deseo de explorar el mundo con sus propios pies. Desde pequeño, supo que nunca podría ser el heredero que su padre quería.
Mientras entrenaba con la espada y aprendía las artes de la guerra, su mirada siempre estaba en el horizonte. Pasaba horas escuchando a los marineros en el puerto, fascinado por las historias de tierras más allá del hielo, por las promesas de secretos ocultos en aguas desconocidas. Pero lo que realmente encendió su llama interior fue la historia de un hombre, Olaf, el guerrero exiliado. Desde joven, Sigurd había oído rumores del guerrero agraviado, uno que sobrevivió a la traición y encontró su propio camino lejos de las ataduras de cualquier jarl. Esta historia se convirtió en una obsesión, algo que creció en su interior hasta convertirse en una vocación imposible de ignorar. El día que cumplió 17 inviernos, Sigurd tomó una decisión. Rechazó el destino que su padre intentó imponerle. Una noche silenciosa, armado solo con una espada corta y su determinación, huyó del gran salón de su clan, dejando atrás una vida de riqueza, seguridad y una corona que nunca quiso. Sabía que encontrar a Olaf no sería fácil, los guerreros exiliados no dejan rastro. Pero también sabía que si alguien podía enseñarle a forjar su propio camino, ese era el hombre que había desafiado al destino y sobrevivido. Durante años, Sigurd vagó de aldea en aldea, siguiendo rumores, huellas borradas por el tiempo, ecos de un nombre olvidado. Hasta que finalmente, encontró al hombre que buscaba. El empinado sendero que conducía a la fortaleza de Olaf era traicionero, tallado por el tiempo y la furia de la naturaleza. El joven Sigurd avanzaba con cautela, sintiendo el viento cortante rasgar su capa, mientras las ramas retorcidas de los árboles muertos parecían querer atraparlo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Tras años de búsqueda, de información reunida como piezas de un rompecabezas, finalmente se encontraba ante el hombre que cambiaría su destino. En lo alto del acantilado se alzaba una robusta cabaña, construida con troncos viejos y reforzada con piedras. Pocos hombres podrían sobrevivir allí tanto tiempo, aislados de la civilización, expuestos a la furia del invierno. Pero Olaf no era un hombre cualquiera. Era un monstruo de carne y hueso, un superviviente. Sigurd vio al viejo guerrero sentado en una roca, afilando un hacha cuya hoja reflejaba la tenue luz del sol nublado. Olaf llevaba una piel de lobo negra sobre los hombros, sus manos eran ásperas como troncos de roble y su mirada, incluso bajo la sombra de una ceja poblada, era tan penetrante como la espada que sostenía. No había rastro de sorpresa en su expresión al notar la presencia del joven. Ya sabía que alguien se acercaba. Sigurd mantuvo un paso firme, pero sin prisa. Sabía que si mostraba miedo o inseguridad, moriría antes de que pudiera abrir la boca. Cuando se detuvo a pocos metros de Olaf, respiró hondo, dejando que el frío le quemara los pulmones antes de hablar. «¿Eres tú, Olaf?» El viejo guerrero levantó la cabeza lentamente. Sus ojos marrones ardían como brasas extinguidas bajo las cenizas. «¿Quién pregunta?» Su voz era profunda, cargada por el peso de años de batalla y exilio. Sigurd sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura. «Me llamo Sigurd. Mi padre me envió a ti». Olaf soltó una breve risa sin humor. «¿Tu padre? ¿Y quién sería?» Sigurd dudó, el tiempo justo para que su mentira pareciera auténtica. Había pasado años estudiando a Olaf, su historia, sus antiguos aliados. Eligió un nombre con cuidado. Bjorne el Herrero. Por primera vez, la expresión de Olaf cambió. Ladeó ligeramente la cabeza y entrecerró los ojos. «Bjorne». Hacía años que no oía ese nombre. Sigurd se dio cuenta de que tenía razón. Bjorne había sido un hombre tranquilo, pero muy conocido entre los guerreros. Ya estaba muerto, lo que significaba que no podía desmentir la historia. «Me habló de ti», continuó Sigurd. «Dijo que el honor de un guerrero no puede ser arrebatado por decretos ni exilios, y que un día debes regresar». Olaf guardó silencio. El viento silbaba entre las rocas, trayendo consigo el olor a nieve y tierra húmeda. El viejo guerrero finalmente se puso de pie, y Sigurd se dio cuenta de lo grande que era, incluso con el clima. Su cuerpo seguía siendo fuerte y musculoso, y la cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo le daba un aspecto intimidante. «¿El hijo de Bjorne, caminando sobre el hielo hacia mi fortaleza? ¿Solo? ¿Sin armas?» Olaf entrecerró los ojos. «O eres un necio, o mientes». Sigurd sintió el peso de la mirada del guerrero sobre él. Sabía que un paso en falso significaría su muerte. «Solo traigo lo que mi padre me enseñó», respondió con voz firme. «Y mi coraje». Olaf dio un paso al frente, con una presencia abrumadora.
¿Y qué quieres de mí, muchacho? Quiero ayudarte, dijo Sigurd sin dudar. Sé lo que te pasó. Sé que fuiste abandonado, traicionado por quienes deberían honrarte. Olaf no respondió de inmediato. La brisa fría se llevó su silencio, haciéndolo aún más amenazante. ¿Lo sabes? Su voz era baja pero cortante. Dime, ¿qué pasó? Sigurd se quedó paralizado por un instante. Había estudiado la historia de Olaf, conocía los rumores, las versiones de los enemigos, pero cada detalle podía ser un campo minado. Dijeron que traicionaste a tu clan, dijo con cuidado. Pero sabemos que la verdad no es tan simple. Olaf soltó una risa seca. Lo sabemos. Se acercó aún más, hasta que sus ojos estuvieron a escasos centímetros de los de Sigurd. ¿Quiénes son nosotros? Sigurd olió humo y cuero que emanaba del viejo guerrero. Mantuvo la compostura. Aquellos que creen que la fuerza de un hombre no puede ser juzgada por quienes temen su poder. Por un instante, solo el viento sopló entre ellos. Olaf miró al joven con la mirada de un cazador. Entonces algo brilló en sus ojos, un sutil reconocimiento, una prueba que tal vez había superado. El viejo guerrero retrocedió. Si me mentiste, muchacho, el hielo no tendrá piedad de tu cuerpo. Sigurd le sostuvo la mirada, con una leve sonrisa en los labios. Entonces es bueno que demuestre ser útil. Olaf lo observó un rato más antes de darle la espalda. Hay un refugio cerca del muro. Puedes dormir allí. Pero si intentas algo, Olaf tocó el mango de su hacha. Descubrirás que hasta un lobo viejo aún tiene dientes. Sigurd asintió y caminó hacia el refugio. Había ganado esa primera batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Jarl Tácito, sentado en su trono de piedra, contemplaba el vasto mapa que se extendía ante él, donde líneas rojas indicaban los caminos que su hijo Sigurd podría haber seguido. Su mirada, siempre firme e implacable, ahora reflejaba una mezcla de ira y desesperación. El hijo que había criado para ser su sucesor, para gobernar algún día su reino, había huido. No se trataba de una huida cualquiera, sino de una traición que desgarraba el corazón de Tácito. No importaba el motivo, lo que importaba era que Sigurd estaba lejos, sin importarle las consecuencias de su desobediencia. El honor de la familia, el honor de un jarl, estaba en juego. Las semanas transcurrían y, sin descanso, Tácito envió a sus hombres a registrar cada rincón del norte, cabalgando por tierras gélidas, atravesando valles oscuros e interrogando a aldeanos y comerciantes. No aceptaba respuestas vagas. Dondequiera que alguien pudiera haber visto a su hijo, Tácito llegaba con fuego en la mirada y hierro en las manos. Si la información era buena, simplemente la recopilaba, pero si era errónea o incompleta, las consecuencias siempre eran graves. Sus soldados, conocidos por su brutalidad, no dudaron. Diezmaron aldeas enteras, quemaron casas y silenciaron a cualquiera que se atreviera a ocultar la verdad. Ninguna aldea estaba a salvo. En la mente de Tácito, el honor de su linaje necesitaba ser restaurado, y para lograrlo, no importaba cuántos hombres o mujeres tuvieran que sufrir. Su ira era la fuerza que impulsaba sus ataques. La ruta que el jarl trazó, donde el viento del norte guiaba sus estrategias, era simple pero calculada. Cada aldea en el camino de su hijo era considerada una posible pista. Las aldeas más remotas, cerca de grandes montañas o ríos, eran los primeros objetivos, pues sabía que su hijo debería haberse desviado de cualquier ruta más segura. Sus órdenes eran claras: destruir a todo aquel que desconociera el paradero de Sigurd, obligando a los demás a dar información. Y entonces, se determinó la siguiente parada. Tras semanas de búsqueda infructuosa, una aldea conocida como la antigua aldea de Olava apareció en sus mapas. Un lugar aislado, alejado de las principales rutas comerciales, pero con una historia intrigante. El viejo guerrero Olav, en el exilio, se encontraba allí, y Tácito había descubierto, gracias a sus fuentes, que el posible ejército de Olav aún albergaba un misterio que podría ser la clave para encontrar a su hijo. Desconocía que Olav se escondía allí, pero creía que alguien en la aldea sabía dónde podría haber ido Sigurd o quién podría estar con él. El asedio a la antigua aldea de Olav estaba a punto de comenzar. Tácito no perdería más tiempo. Lo que se escondiera en las sombras de esa aldea, lo encontraría y, si fuera necesario, lo destruiría todo para descubrir la verdad. El entrenamiento de Sigurd con Olav era algo que pocos podían comprender, incluso los guerreros más experimentados. Durante un año entero,
se dedicaron a una rutina agotadora, marcada por un aprendizaje que combinaba resistencia física, supervivencia en las gélidas tierras del norte y sobre todo, la sabiduría y la astucia de un guerrero forjado en la batalla y el exilio. Cada mañana comenzaba con el sonido cortante de la espada de Olaf contra la piedra, un calentamiento en forma de combate que ponía a prueba los límites de Sigurd. Durante las primeras semanas, el joven tuvo dificultades para adaptarse a las rígidas tácticas de Olaf, siempre más preocupado por el gran futuro que un jarl podría tener, en lugar de centrarse en la verdadera misión que Olaf intentaba inculcarle, ser un guerrero de honor, sin el peso de las glorias pasadas. Los meses pasaban y Sigurd se iba formando, un poco más cada día. Olaf, por su parte, sentía la tensión de entrenar a un joven al que le importaba tanto el estatus y tan poco el trabajo duro. Pero había algo en Sigurd que Olaf no podía ignorar, su silenciosa determinación, el fuego que se encendía en sus ojos con cada desafío. Atravesaron densos bosques, se enfrentaron a bestias salvajes e incluso se perdieron en una tormenta de nieve, donde el único recurso que los mantuvo con vida fue el instinto de Olaf y la capacidad de Sigurd para aprender de sus errores. Cada pequeña victoria en el entrenamiento se convirtió en una aventura. En uno de esos viajes, Olaf y Sigurd se enfrentaron a una manada de lobos que atacaban aldeas vecinas. Fue la primera vez que Sigurd demostró su valentía. Utilizando tácticas de emboscada, con la ayuda de Olaf, derrotaron a los lobos, pero Sigurd también aprendió la dura lección de que la batalla no solo se gana con fuerza, sino con agudeza mental y paciencia. Sin embargo, el año de entrenamiento no fue todo éxito. Olaf, al ver que Sigurd aún albergaba dudas sobre su verdadera identidad, decidió confrontarlo de una vez por todas, obligándolo a reflexionar sobre su pasado y a confrontar el motivo de su huida. El viejo guerrero sabía que si no resolvía el problema del orgullo de Sigurd, no habría futuro para el joven en el campo de batalla. Un hombre solo es verdaderamente libre cuando se conoce a sí mismo, le decía Olaf a Sigurd durante una noche silenciosa junto al fuego. Era una lección dolorosa pero esencial, y Sigurd sabía que necesitaba liberarse de la sombra de su padre, el jarl Tácito, para que su camino brillara de verdad. Mientras tanto, el jarl Tácito no dejaba de perseguir a su hijo, impulsado por el odio ciego y la vergüenza de su huida. A lo largo del año, destruyó aldea tras aldea, sin piedad, preguntando por su hijo. Aldeanos y comerciantes fueron interrogados. Algunas aldeas pequeñas ofrecieron información por miedo, mientras que otras pagaron el precio por intentar ocultar lo que sabían. Tácito trazó su ruta con precisión, guiado por pistas que creía que lo llevarían a Sigurd. Con cada nuevo paso, el jarl se volvía más despiadado, más decidido. Había destruido aldeas enteras, y ahora su objetivo final era claro: Olaf. Creía que si alguien podía ocultar a su hijo o saber su paradero, ese era el exiliado Olaf. Mientras tanto, en la antigua aldea de Olaf, el tiempo transcurría de otra manera. La relación entre Olaf y Sigurd, aunque desafiante, se fortalecía. Habían descubierto algo más que un simple entrenamiento. Ahora se veían como iguales, y juntos, encontraron los restos de un rastro de destrucción. Olaf, a través de sus redes de información, había descubierto que Tácito estaba cerca. Las pequeñas aldeas a su alrededor comenzaron a desaparecer, y el viejo guerrero supo que la llegada del jarl estaba cerca. Sigurd, sintiendo el peso de lo que esto significaba, miró a Olaf con una mezcla de miedo y aceptación. Sabían que, en algún momento, sus caminos se cruzarían con los de Tácito. El destino estaba escrito, y la verdadera batalla ya no era solo entre espadas, sino también entre los corazones y las mentes de cada uno de los protagonistas. Tácito se acercaba, y la antigua aldea de Olaf sería el siguiente objetivo en su camino. La tensión se sentía en el aire. El viaje de Olaf y Sigurd ya no se trataba solo de entrenamiento. Se trataba de supervivencia y de lo que sucedería cuando el jarl finalmente llegara. El jarl Tácito estaba más cerca que nunca. Su incansable búsqueda de su hijo lo había llevado a la región donde Olaf se había exiliado, y ahora, con el paso de las semanas, el rastro de destrucción que dejaba tras de sí era imposible de ignorar. Cada aldea saqueada, cada aldeano brutalmente interrogado, lo acercaba a su objetivo final. Con cada paso, Tácito se volvía más implacable, más decidido, y las señales de su muerte comenzaban a ser visibles para Olaf y Sigurd. Caía la noche cuando Olaf y Sigurd, ya acostumbrados a la vigilancia constante, oyeron los primeros sonidos que indicaban que algo andaba mal. A lo lejos, una densa humareda se elevaba hacia el cielo, anunciando el comienzo de lo que Olaf supo que era el ataque de Tácito. Sigurd, ahora más experimentado y atento a las señales, fue el primero en percibir el sonido de las trompetas,
el de los cascos de los caballos y el del hierro golpeando el suelo. Era el ejército del Jarl. Olaf, con expresión seria y mirada endurecida, se levantó rápidamente. Sabía lo que esto significaba. Lo que había comenzado como un entrenamiento, una búsqueda de propósito y una forma de recuperar su honor, ahora se había convertido en una lucha por la supervivencia de una tierra que una vez llamó hogar. Sigurd, sintiendo el peso de la situación, miró a su mentor. Estaba de pie, con la mirada fija en la distancia, atento a las señales del avance enemigo. La tensión entre ambos parecía palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Fue entonces cuando Sigurd finalmente tomó una decisión. Sabía que había llegado el momento de revelar toda la verdad. Había pasado demasiado tiempo, y la mentira que le había contado al viejo guerrero necesitaba ser corregida. Ya no podía guardar el secreto, sobre todo ahora que estaban a punto de enfrentarse al hombre al que, en cierto modo, había traicionado. Olaf, dijo Sigurd en voz baja pero firme, hay algo que necesito decirte. Olaf se giró lentamente, con la mirada profunda y cansada, pero aún llena de una inmensa fuerza. Sigurd sabía que era ahora o nunca. Había llegado el momento de revelar su verdadera identidad y su pasado. ¿Qué ocurre, joven Sigurd?, preguntó Olaf, presintiendo ya que, fuera lo que fuese, lo cambiaría todo entre ellos. Sigurd respiró hondo. Sus palabras parecían pesadas, como si la verdad fuera una carga difícil de soportar. Miró al viejo guerrero y, por primera vez, dijo la verdad, sin subterfugios. No soy hijo de un amigo, Olaf, comenzó, con la mirada baja, como si fuera una confesión difícil de hacer. Soy hijo del Jarl Tácito. Me criaron con la carga de ser el heredero del más grande de los Jarls, y mi destino estaba claro, ser el próximo Jarl. Pero yo no quería eso. No quería vivir bajo el peso de tu nombre y tu tiranía. Lo que realmente quería era ser libre, ser alguien que eligiera su propio camino. Olaf guardó silencio un instante, mientras las palabras de Sigurd resonaban en su mente. No podía creer lo que oía. El joven que había aceptado como discípulo, el chico que había jurado servir junto a Olaf en busca de redención, era hijo del hombre que más odiaba, el Jarl Tácito, el tirano que había traído tanto sufrimiento a tantas vidas. Olaf cerró los ojos un instante, el peso de la verdad recaía sobre sus hombros. El corazón del viejo guerrero se encogió, pero no por la traición de Sigurd. Lo comprendía. Olaf conocía bien el peso de las cadenas del destino, aquellas forjadas con lazos de sangre y poder. Él también se había visto obligado a tomar una decisión, el exilio o la muerte. Y el exilio, al final, fue lo que le quedó. Sigurd, al notar el cambio en el semblante de Olaf, continuó, con la voz ahora más débil, pero aún decidida. Te mentí, Olaf. Huí de casa y de todo lo que mi padre representaba. Acudí a ti porque había oído hablar de ti, del guerrero que había caído en desgracia pero que aún conservaba el verdadero honor, un honor que no podía encontrar en ninguno de los hombres que me rodeaban. Yo necesitaba a alguien que me enseñara lo que realmente significaba ser un hombre. No solo el hijo de un Jarl, sino alguien con su propia razón de vida, su propio camino. Olaf miró al joven que tenía delante, sintiendo una mezcla de ira y comprensión. Sabía que la mentira de Sigurd se basaba en un deseo de libertad y dignidad. No era una traición, sino una huida desesperada de un destino que jamás habría elegido. Olaf sintió que la ira se disipaba lentamente, reemplazada por una silenciosa compasión. Puso una mano sobre el hombro de Sigurd, en un gesto de comprensión, y dijo con voz profunda, Sigurd, no me traicionaste. Hiciste lo que muchos habrían hecho en tu lugar. Luchaste contra lo que no podías controlar. Y ahora, ambos tenemos un enemigo común. El silencio reinó durante unos segundos, hasta que el lejano sonido de las trompetas rompió el instante. Olaf y Sigurd, sin decir una palabra más, se prepararon para lo que se avecinaba. El sonido del ataque de Tácito se acercaba cada vez más. Los hombres del Jarl se acercaban, y con ellos, la guerra estaba a punto de reavivarse. Olaf se apartó, agarrando su espada y ajustándose la capa. No tenía más tiempo para reflexionar sobre el pasado. El futuro estaba ante él, y sabía que lo único que le quedaba por hacer era luchar. Ya vienen, dijo Olaf, con los ojos ahora llenos de determinación. Los ayudaremos, Sigurd. Puede que sean mis enemigos, pero nadie destruye lo que una vez fue mío sin pagar el precio. Sigurd, sin dudarlo, también se preparó. Sabía que en ese momento,
Olaf se había convertido en más que un mentor. Se había convertido en un hermano de batalla. Se unirían, no solo para luchar contra Tácito, sino también para proteger a quienes estaban siendo aplastados por la tiranía del Jarl. El sonido de las tropas enemigas finalmente llegó a sus oídos. Tácito atacaba la antigua aldea de Olaf. Y ahora, ya no había vuelta atrás. Olaf y Sigurd sabían lo que debían hacer. Reunirían a los pocos que quedaban, se opondrían a la fuerza implacable de Tácito y lucharían por el honor perdido y el futuro que aún podían conquistar. El sol se ponía tras las montañas, proyectando una tenue luz sobre la antigua aldea de Olaf. El campo de batalla estaba a punto de ser marcado por la sangre, y el sonido de los cascos de los caballos enemigos resonaba en el viento como un presagio de destrucción. Olaf y Sigurd estaban preparados, no solo para defender su hogar, sino para proteger el recuerdo de todo lo que allí se había construido, incluso si eso significaba dar la vida. El viejo guerrero guardaba silencio, con la mirada fija en el horizonte, y Sigurd, a su lado, sentía la tensión del momento apretarle el pecho como una cuerda. El viento gélido les cortaba el rostro, pero el calor de la batalla ya empezaba a hervir en sus corazones. El tiempo que habían pasado juntos, entrenando, cazando y viviendo en el exilio, se convertía en un recuerdo cargado de significado. Sabían que esta sería su última lucha, su último esfuerzo. Los hombres de Tácito llegaron en una oleada furiosa, una masa masiva de guerreros vikingos blandiendo espadas y hachas, liderados por un hombre con una mirada de odio que parecía reflejar todo el peso de su nombre. Tácito, el Jarl, se encontraba allí, finalmente cara a cara con Olaf. Pero esta no era solo una guerra entre dos hombres, era una batalla por la supervivencia de lo que quedaba del antiguo honor de Olaf y por la oportunidad de Sigurd de encontrar un futuro lejos de las garras de su padre. La batalla comenzó con un rugido, un grito de guerra que resonó por el campo como un trueno. Olaf fue el primero en avanzar. Su hacha cortó el aire con precisión mortal, aplastando la espada de cualquier enemigo que se atreviera a cruzarse en su camino. Sigurd, a su lado, luchaba con una furia renovada. Estaba en shock, el peso de la batalla se hacía más evidente a medida que los cuerpos caían a su alrededor, pero no había tiempo para dudar. Olaf, con la experiencia de un veterano, lo guió, protegiéndolo a toda costa. «Quédate cerca de mí», gritó Olaf con la voz ronca por la determinación. Sigurd asintió, concentrado en los movimientos de su mentor. El sonido de las espadas rasgando el aire, los gritos de dolor y los golpes de las espadas se entrelazaban en una sinfonía mortal, pero Olaf era inmune al dolor del campo de batalla. Se sentía como en casa allí, y Sigurd sentía la misma adrenalina corriendo por sus venas. Cada golpe de Olaf era como un trueno, cada paso que daba parecía destrozar el ejército enemigo. Su hacha caía con una fuerza inmensa, pero su mirada estaba fija en el único objetivo restante, su enemigo final, el Jarl Tácito. Sigurd, con la espada en la mano, protegiendo la retaguardia de Olaf, comprendió la intención del viejo guerrero. Olaf se preparaba para lo que podría ser un sacrificio. No solo luchaba para ganar. Luchaba para asegurar que Sigurd tuviera una oportunidad de escapar. Tácito, al ver la furia de Olaf, cargó hacia adelante con su espada. El choque entre ambos era inevitable. El choque de sus armas pareció estremecer la tierra, el sonido metálico de sus espadas al chocar reverberó por el campo. Olaf y Tácito estaban cara a cara, sus miradas se encontraron, y el odio entre ellos latía como una fuerza tangible. El combate entre ellos era feroz e implacable, un choque de titanes, pero Olaf sabía que no podía aguantar mucho más. Podía sentir el peso de su cuerpo, la fatiga que comenzaba a consumir sus fuerzas, y aunque luchaba con la fuerza de toda una vida de batallas, sabía que su destino estaba sellado. Sigurd, en cambio, estaba sumido en un torbellino de emociones. La escena ante él era una pesadilla. Su mentor, su amigo, luchaba con todas sus fuerzas para asegurarle una oportunidad de vivir. Y Sigurd sabía, instintivamente, que su futuro dependía de ello. No podía permitir que la muerte de Olaf fuera en vano. El golpe final llegó en un instante, mientras Olaf y Tácito se abalanzaban el uno contra el otro, casi como si el tiempo se hubiera ralentizado. Olaf, con un grito de guerra, avanzó con su hacha, apuntando al corazón de Tácito, mientras el Jarl, con un brillo de locura en la mirada, alzó la espada en un último esfuerzo por derrotar a su adversario. El choque fue brutal. El hacha de Olaf atravesó la carne de Tácito, pero en un movimiento casi simultáneo, la espada del Jarl atravesó el pecho de Olaf, hundiéndose profundamente. Por un instante, el campo de batalla pareció detenerse. Olaf,
con los ojos llenos de rabia y determinación, miró a Tácito a los ojos mientras la sangre manaba de su cuerpo. Sabía que su vida tocaba a su fin, pero no se arrepentía. Había cumplido su misión. Sigurd estaba vivo. Sigurd era libre. Con un último esfuerzo, Olaf apartó a Tácito, cayendo de rodillas mientras el jarl se tambaleaba, herido pero aún con vida. El campo de batalla pareció quedar en silencio por un breve instante, y Sigurd, con los ojos desorbitados por el horror, corrió hacia su mentor. Pero era demasiado tarde. Olaf, el guerrero que había sido una leyenda, cayó ante él, con su hacha resonando a su lado. Sigurd, con lágrimas en los ojos y el corazón roto, no pudo articular palabra. El guerrero que lo había guiado, el hombre que se había sacrificado por él, moría en sus brazos. El campo de batalla se había convertido en un lugar de dolor, y Sigurd sabía que nada volvería a ser igual. Con la marcha de Olaf, los hombres de Tácito comenzaron a perder la concentración, y la batalla se volvió más caótica. Sigurd, con una última mirada al cuerpo de su mentor, supo que no había tiempo. Tomó su espada y huyó hacia el oeste, lejos de la destrucción, lejos de la sangre, para encontrar una nueva vida, una vida que jamás hubiera imaginado antes de conocer a Olaf. El viaje de Sigurd, ahora sin su mentor, continuaría. Pero el recuerdo de Olaf, de su sacrificio y su lucha por la libertad, quedaría grabado para siempre en su corazón. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Y, mientras miraba el horizonte, a cada paso que daba hacia un nuevo destino, sentía la presencia del viejo guerrero a su lado, siempre, en cada batalla, en cada desafío, guiándolo hacia su verdadera libertad. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.